Hola, bienvenidos al podcast Medicina en 30, un espacio para compartir y difundir temas de actualidad médica de una manera ágil y concisa. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Medicina en 30. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel López Quijano. Él es médico especialista en medicina interna, con subespecialidad en cardiología, con alta especialidad en ecocardiografía, maestro en ciencias, cardiólogo con una larga trayectoria tanto en lo asistencial como en lo académico en San Luis Potosí, y actualmente es el subdirector de investigación del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. Bienvenido, doctor Juan Manuel López Quijano. Doctor Carlos Escobedo, un gusto, aparte de estar aquí, gracias por la invitación. He de decirles que el doctor Escobedo y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre hemos compartido la afición por la medicina interna, la cardiología, la imagen cardiovascular y el estudio de la función cardiovascular. Gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias que estás con nosotros el día de hoy, doctor López Quijano. Efectivamente, bueno, pues somos apasionados de la medicina y de tratar de compartir el conocimiento médico con otras personas. Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a tocar es un aspecto que me parece muy importante, dado los cambios que estamos teniendo en la práctica clínica y también en las currículas de los estudiantes de medicina. El tema es la fisiología cardiovascular y cómo aplicarla en la práctica clínica del día a día. Y para empezar, doctor López Quijano, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas? ¿Cómo estamos en la actualidad? O sea, ¿cuál es la realidad de estos conocimientos aplicados a la práctica clínica, tanto por estudiantes de medicina como médicos en general? Sí, creo que una parte importante que está en proceso de desarrollo y se ha intentado desde hace tiempo es, por ejemplo, en las materias de fisiología, a invitar a las partes clínicas, tratando de acercar más hacia los estudiantes que están de repente en un terreno un poco árido, acerca de cómo aplicar clínicamente todos esos conocimientos. ¿Y cómo lo hacemos? Para guiar el tratamiento de los pacientes, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Esto se ha estado haciendo ya en la facultad. Obviamente vino el episodio de la pandemia, es un poco complicado, apenas se va recuperando, pero es una parte fundamental, creo yo, ¿no? Que ellos puedan tener esa vinculación de qué es lo que van a esperar en la clínica, que puedan asociar todos estos conocimientos, que probablemente se queden más fácilmente cuando ellos vean que van a aplicarlos en algún momento. Y creo que es una parte fundamental, ¿no? Así como en la fisiología cardiovascular, la fisiología renal, la fisiología muscular, neurológica, etcétera, etcétera. Creo que es una parte fundamental que hay que seguir fomentando. Muchas veces cuando el alumno después ingresa ya a las partes clínicas, pues nos enfocamos mucho en la patología. Y entonces una de las cosas que tanto tú como yo, Carlos, lo hemos dicho siempre ante los alumnos, es que tienen que hacer un buen diagnóstico o saber bien la fisiopatología. Porque si no saben bien la fisiopatología, se van a equivocar en el diagnóstico, no van a poder llegar al diagnóstico y por ende van a emplear un mal tratamiento y el paciente va a tener malos resultados. Entonces es una parte, creo yo, fundamental, y gracias otra vez por la invitación. Es una parte que yo he estado desde hace tiempo trabajando en fisiología. Me invitan a hablar algo sobre cómo podemos aplicar esos conocimientos a la clínica. Muchas gracias, doctor López Quijano. Definitivamente me parece que la medicina ha cambiado en un ritmo vertiginoso en los últimos años, con el advenimiento de nuevos métodos de diagnóstico, un avance muy importante en la tecnología y bueno, pues lo que se nos vendrá en algunos años con inteligencia artificial aplicada a la medicina, entre otros temas. Pero sin embargo coincido contigo en que el conocimiento de la fisiopatología es algo sumamente importante y por eso tocarlo el día de hoy.
Hace algunos días nos decía Javier Araujo que bueno, pues pase lo que pase, en los próximos años no va a haber robots tratando pacientes, o sea, vamos a seguir siendo nosotros los médicos quienes vamos a estar ahí a la cama del paciente y sin duda alguna el conocimiento de la fisiopatología cardiovascular va de la mano de un buen diagnóstico y de un buen tratamiento. ¿Cuáles considerarías que son los puntos más importantes que pudiéramos transmitirles a los médicos, a los alumnos, sobre la aplicación de estos conceptos? Sí, Carlos, te comento una cosa que cuando estamos ya en los terrenos clínicos siempre le digo a los alumnos qué tanto se pueden maravillar o sorprenderse de que si medimos la función de ventricular del corazón, tenemos a veces pacientes que tienen 15 o 20% de capacidad de expulsión o fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y a veces desarrollan ejercicio sin no muchos síntomas. Entonces es donde trato yo de adentrarme con ellos a decirles cómo lo interpretas tú, cómo lo puedes interpretar, tratando de ver que tengan que explorarle esos conocimientos, pero al mismo tiempo despertar esa curiosidad de cómo se puede evaluar la fisiología, cuáles son todos los mecanismos que se echan a andar dentro de nuestro organismo cuando el corazón es insuficiente y cómo se puede mantener el gasto cardíaco a un nivel pues óptimo, tanto que les permite hacer su vida diaria y a veces hasta practicar deportes. Como tú mencionabas, tenemos a la mano muchas herramientas, afortunadamente, en toda la medicina, más en cardiología. Algunos de nuestros maestros decían que los cardiólogos primero medimos, ¿verdad? O sea, si no medimos no estamos a gusto. Y medimos todo, medimos desde la fisiología cardiovascular, cuando se hacen en los modelos animales que se empezaron a hacer las primeras mediciones de cómo medir el gasto cardíaco, de las presiones de llenado de las cavidades cardíacas, de las resistencias vasculares y pulmonares, pero todo eso al final de cuentas llevaba a un terreno invasivo, que de hecho se sigue haciendo y es una práctica fundamental y conocerla es muy importante. Sin embargo, al final de cuentas son procedimientos que a veces desarrollan tienen mayor cantidad de costo, tienen cierto riesgo para el paciente, inclusive cierto riesgo para los médicos por la cantidad de radiación que se tienen que exponer. Entonces, todo eso estamos hablando del cateterismo cardíaco invasivo, ¿sí? En donde se puede medir la presión en la aurícula derecha, en la vena cava superior, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, se puede inferir las presiones dentro de la aurícula izquierda y por ende en el ventrículo izquierdo y obviamente las presiones aórticas. Entonces, durante mucho tiempo y después del advenimiento del ecocardiograma y posteriormente con otras técnicas de imagen que tú manejas al 100%, Carlos, tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear que ha ido quedando un poquito atrás por los procedimientos de radionúcleos y todo eso. El ecocardiograma se ha posicionado como una parte fundamental o importante para la medición de algo que se le conoce como la hemodinámica cuantitativa no invasiva. Y entonces, como recordarán, nuestros alumnos en fisiología tenemos dentro de los parámetros que siempre queremos evaluar o que siempre debemos saber como para determinantes del gasto cardíaco, pues es precarga, poscarga y contractilidad así a grandes rasgos, para que la función de bomba del corazón, que no solamente es una función de bomba, sino también neuroendocrina, etcétera, etcétera, se pueda mantener adecuadamente. Entonces, esas mediciones se pueden hacer también por las mediciones ecocardiográficas. Obviamente, se necesita un proceso de entrenamiento que a veces no es tan complicado. En la actualidad muchas gentes fuera ya de los ecocardiografistas, cardiólogos, también los intensivistas, los urgenciólogos y los anestesiólogos pueden hacer esas evaluaciones de cómo están esos determinantes al lado de la cama del paciente. Es decir, por ejemplo, el paciente que se nos presenta con un síndrome de bajo gasto cardíaco, el paciente está hipotenso, está oligúrico, puede estar disneico, está frío, con la piel fría,
que se nos presenta, puede ser a la sala de urgencias o incluso a nuestro consultorio. Con el ecocardiograma podemos saber cuál es el estado de la volemia de ese paciente, ¿verdad? Y dividirlo en tiene una volemia alta o una volemia baja. Volemia nos referimos a lo que cuando colocamos un catéter venoso central podemos evaluar la presión venosa central, pero con el ecocardiograma nos podemos dar una idea, inferirlo y a veces medirlo adecuadamente con el diámetro de la vena cava inferior. Mediante las aproximaciones subcostales se observa la vena cava inferior, se ve que tanto está dilatada o colapsada. Y entonces eso nos permite inferir ya desde ahí cuál es el estado de la volemia del paciente. La volemia puede estar elevada y el paciente tener manifestaciones clínicas de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, estar tosiendo, tener edema pulmonar. Y al momento que nosotros vemos una vena cava dilatada, pues sabemos que el paciente está con sobrecarga de volumen o está hipervolémico. Y ahí obviamente nos va a llevar a un tratamiento, habitualmente vasodilatadores, dependiendo de cómo está la presión arterial, y diuréticos. O los pacientes que llegan con las mismas manifestaciones a la sala de urgencias o a veces a nuestro consultorio. Piel fría, hipotenso, ¿sí? Oligúrico, sí, pero puede estar hipovolémico. Y de hecho de las primeras cosas que uno aprende cuando pasa por las terapias intensivas es el estado de la volemia tiene que ser el óptimo para que la función cardiovascular se mantenga adecuadamente. Y entonces en ese caso el tratamiento será con volumen o productos hemáticos, muchos pacientes que llegan con choque hemorrágico o de origen hipovolemia de origen de hemorrágica, pues habrá que transfundirlos en ese momento y pasar volumen. La otra parte importante y fundamental de la evaluación no invasiva con el ecocardiograma es la contractilidad. La contractilidad en sí es un proceso que se mide in vitro casi, ¿no? En los laboratorios es donde se puede medir la contractilidad, ¿sí? Es el grado de acortamiento que tienen las fibras miocárdicas casi aisladas. Pero nosotros nos damos una idea o lo medimos también con el ecocardiograma. Obviamente se puede medir con otros métodos diagnósticos, pero en el manejo en agudo, salas de urgencias, terapias intensivas, pues generalmente va con el ecocardiograma. Y entonces podemos hacer varias formas de medir esta contractilidad o inferir cuál es el estado de la fibra miocárdica en cuanto a contracción. Obviamente el más utilizado que empleamos y que se utiliza en todos los reportes de ecocardiografía y que es un parámetro ya bien establecido de pronóstico es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que se mide por el ecocardiograma en diferentes vistas del ventrículo izquierdo. Pero hay otros parámetros que se miden y que de hecho son parte fundamental del entrenamiento de los urgenciólogos, de los intensivistas, en donde se puede medir el gasto cardíaco por ecocardiografía o estimar el gasto cardíaco por ecocardiografía. Mediante técnicas que a veces son ya incluso automatizadas, que vienen en los nuevos equipos de ecocardiografía, podemos inferir cómo está el gasto cardíaco de ese paciente, cómo está generando esa función de bomba del corazón ante diferentes acontecimientos, ante diferentes factores, perdón. Como les mencionaba, uno de ellos la precarga y el otro de ellos la poscarga. Entonces, tenemos en ese momento, ¿sí? al lado del paciente, al lado de la cama del paciente, la estimación de qué tanto gasto cardíaco está generando ese corazón. Y en base a eso también poder inferir o tomar decisiones terapéuticas. Es decir, el paciente tiene una contractilidad inferida mediante la fracción de expulsión o mediante otras técnicas como es la tasa de deformación del corazón, varias otras mediciones que se pueden hacer, o la medición del gasto cardíaco medido por ecocardiografía. El paciente está con síndrome de bajo gasto y la contractilidad está baja, pues entonces nos lleva a tratar de mejorar esa contractilidad. ¿Cómo? Atacando, como decíamos en un principio, ¿no? ¿Cuál fue el proceso fisiopatológico que está causando? ¿Es isquemia? ¿Es infección? ¿Son tóxicos? ¿Son medicamentos? ¿Es COVID?
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso, como lo habitualmente pasa es que se isquemia, y entonces es cuando pacientes son trasladados a las salas de hemodinamia a mejorar el riego sanguíneo coronario y mejorar la función ventricular izquierda. Y como te decía, y emplear una estrategia terapéutica, ¿sí? Que puede consistir en diuréticos e inotrópicos. ¿Sí? Tenemos a disposición varios inotrópicos que podemos utilizar en salas de urgencias, en salas de terapia intensiva, y nos va a ir guiando, ¿sí? Aparte de las mediciones ecocardiográficas, pues otras mediciones que pueden ser ya más invasivas, ¿sí? Como es la colocación de un catéter venoso central y la medición de gastos cardíacos inferidos por la fórmula de Fick, o catéteres venosos colocados en la arteria pulmonar para mediciones del gasto cardíaco. Esas partes creo que son fundamentales. La medición de la función ventricular izquierda, podemos medir la función ventricular derecha también, sistólica. Inferimos la función diastólica también en el ecocardiograma, principalmente del ventrículo izquierdo. Podemos evaluar a qué tanta resistencia o poscarga se está enfrentando, por ejemplo, el ventrículo derecho, ¿sí? Al momento de estar evaluando, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, que puede ser de múltiples causas, ¿sí? Y obviamente, cómo está la presión arterial sistémica medida por un esfigmomanómetro o una línea arterial, nos dirá más o menos a qué tanta carga se está enfrentando, poscarga, el ventrículo izquierdo, para poder vaciar, para poder llevar la sangre a través de los lechos capilares hacia el resto de la economía. Entonces, bueno, como te decía, Carlos, creo que en la actualidad ecocardiografía se ha desarrollado, ha tenido una evolución desde hace ya varios años, pero se pasó mucho tiempo en donde hacíamos ecocardiogramas modo M, los bidimensionales estaban un poco, pues por decirlo así, en pañales, pero probablemente, no sé si tú estés de acuerdo, probablemente en los últimos 10 años hemos visto un desarrollo de software en los aparatos de ecocardiografía, una se han hecho más chiquitos, se han hecho cada vez más chiquitos y portátiles. De hecho, veía, por ejemplo, las diferentes casas que generan aparatos de ultrasonido, recientemente, pues que los puedes traer en tu mochila, el transductor está conectado a tu celular, pueden verlos en YouTube todos ustedes, alumnos, de cómo se puede llevar el ecocardiograma a las zonas más recónditas, ¿no? Allá hay un accidente en una montaña, hay accidentes hay accidentes automovilísticos, y entonces los paramédicos, es muy útil saber, bueno, cómo está el estado de la volemia de ese paciente, ¿verdad? Y obviamente se utiliza para corazón, pero se utiliza en los ultrasonidos FAST, en los ultrasonidos POCUS, viendo si hay derrame pleural, si hay si hay lesión hepática, si hay pericardio, si hay derrame pericárdico. Y en base a eso estarlo transmitiendo prácticamente en tiempo real a diferentes centrales de interpretación de imágenes y de urgencias, en donde ya saben qué está pasando con el paciente, que les va a llegar trasladado por una ambulancia o por un helicóptero, ¿sí? O que el paciente llega, lo atienden en su casa, está muy disneico, ¿qué está pasando? ¿Sí? Tiene una sobrecarga de volumen, está fallando su corazón, está teniendo un infarto, etcétera, etcétera. Esas partes, se está llevando todos esos conceptos de la fisiología cardiovascular, ahora se están llevando a una evaluación. Pasaron por una evaluación que se hacía solamente por cardiólogos, en salas de hemodinamia, con ecocardiografistas, en las salas de terapia intensiva, en las salas de hemodinamia, se está trasladando a los quirófanos, a las salas de urgencia y al terreno de todos los días, ¿no? Afuera, con los paramédicos, ¿sí? Lo cual es muy importante. Y eso es un aliciente para nosotros, ¿no? Para que en algún momento nos ha tocado toda esta historia y ver cómo rápidamente se está acelerando todo esto.
Sí, excelente, doctor López Quijano. Me dio mucho gusto escuchar que empezamos todo platicando de los síntomas con los que se presentan los pacientes al servicio de urgencias o a nuestro consultorio, que me parece que ese es uno de los mensajes muy importantes para los alumnos, ¿no? O sea, el paciente no llega diciendo tengo una fiebre disminuida, ni llega diciendo, oiga, necesito un ecocardiograma, sino que sus síntomas son disnea paroxística nocturna, la presencia de edema, y es el clínico el que a un lado del paciente identifica estos signos, ¿no? O sea, como tú bien mencionaste, si tiene pletora yugular, si tiene estertores, si tiene un hígado congestivo, por poner otro ejemplo, tiene edema de miembros inferiores, o bien inclusive si nosotros estamos escuchando ya directamente la presencia de un soplo de estenosis aórtica, ¿no? Para considerar un incremento en la poscarga, es decir, la clínica es la que nos va marcando el camino y nos va orientando hacia dónde vamos a llevar a ese paciente, ¿no? Y de hecho yo creo que muchas veces equivocamos el camino por no darle el suficiente tiempo a preguntar y a observar, y saltarnos al siguiente paso, ¿no? Después de que ya tenemos un estudio de diagnóstico, pero no habíamos interrogado y explorado bien, queremos empatar eso con el paciente, ¿no? Entonces me parece muy, muy adecuado eso que has mencionado, de que pues la clínica debe de llevar y orientar al médico para interpretar y solicitar los estudios que sean más adecuados para ese paciente en particular, ¿no? Sí, definitivamente, Carlos. Creo que estamos en nos ha tocado vivir también periodos difíciles en donde los alumnos se han restringido mucho su acercamiento hacia la clínica, hacia los pacientes. Afortunadamente parece que poco a poco, y es un gran esfuerzo el que está haciendo la Facultad de Medicina por buscar campos clínicos con profesores que estén con los alumnos revisando pacientes. Definitivamente, creo que es una parte y otra parte fundamental del desarrollo de los alumnos es esta parte de empatía hacia los enfermos. Es una cosa que tenemos que desarrollar todos, esa empatía, estar en el lado del paciente, conocer qué está pasando en el entorno del paciente, los familiares, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos a encontrar, como nos hemos encontrado en el camino, tú y yo, Carlos, muchos pacientes que solamente vamos a poder aliviar un poco sus malestares. No los vamos a poder curar, es una buena parte de los pacientes. Pero la otra base sólida, muy importante y que nos ha estado haciendo merecedores a nuestra facultad de cada vez de reconocimiento a nivel nacional e internacional, es esta parte clínica de un buen interrogatorio, una buena exploración física, un conocimiento sólido de las bases fisiológicas y fisiopatológicas, que aún cuando vamos a estar lo más seguro, 90% del tiempo recortados en cuanto a recursos, no tenemos recursos disponibles, inclusive en la práctica privada a veces es difícil utilizar, bueno, vamos a hacerle un cateterismo y vamos a hacerle la tomografía y vamos a hacerle la resonancia, también el ecocardiograma y se le van a poner 3 stents y al final el paciente, eso no es una buena práctica clínica y los pacientes no lo pueden pagar. Entonces tenemos que tomar una buena decisión acerca del tratamiento, ¿sí? Y eso tiene que ser basado definitivamente en un buen diagnóstico y en todas las maniobras diagnósticas que tenemos que conocer de manera clínica y paraclínica, que en este caso nos hemos enfocado un poco hacia el ecocardiograma, pero como lo comentamos el doctor Escobedo y yo, en cardiología afortunadamente tenemos BNP, el electrocardiograma, que siempre tiene que estar presente, una buena interpretación del electrocardiograma, una buena interpretación de la radiografía de tórax. Muchas veces la mayor parte de los pacientes podremos tener prácticamente un electrocardiograma y nuestros oídos y nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, y con eso tenemos que dar un tratamiento.
Entonces, sí es muy importante la formación muy sólida que se da en la facultad, ¿sí? No por nada están hechos así los programas curriculares de primero las materias básicas y posteriormente la clínica, ¿no? Pero sí, creo yo que es... Y esto lo estamos tratando de transmitir y lo transmiten ustedes a los alumnos, el que tengan ese gusto porque la medicina cambia cada minuto, cambia cada minuto. El paciente puede cambiar cada minuto. Sí, tenemos que estar preparados para identificar esos cambios, sí, tanto en nuestra formación como en los pacientes en la práctica clínica para actuar y ser exitosos. Y exitosos me refiero a que el paciente se sienta comprendido, se sienta bien atendido y resuelva sus problemas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, coincido contigo, el ecocardiograma en la actualidad ha ocupado un lugar central en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes porque es una herramienta de fácil acceso, de un costo moderado y que nos da información, pues muchísima información, no solamente diagnóstica, también pronóstica a largo plazo. Me gustaría que ahondáramos un poquito, doctor López Quijano, en una de las cosas que de repente a los alumnos les cuesta un poco de trabajo en cuanto a la fisiología. Los mecanismos de compensación una vez que se ha dañado el corazón, ley de Franz-Starling, dilatación del ventrículo izquierdo, un poquito que nos pudieras hablar acerca de estos aspectos. ¿Qué es lo que sucede con el corazón? ¿Por qué va creciendo? ¿Por qué se va dilatando ante el daño cardíaco? Sí, de repente uno luego se va yendo hacia las partes minimalistas y dice, es una bomba, el corazón es una bomba. Y como tal recibe volumen y como tal tiene que hacerlo circular a cierta cantidad de volumen por una tasa por minuto y estar entregando ese gasto cardíaco, ¿sí? Sin embargo, volteas a ver y en realidad el corazón es una parte de todo el organismo. Tiene su inervación neurológica, sistema simpático, parasimpático, se comunica con todos los órganos a través de hormonas, y entonces se echan a andar, ¿sí? En el momento en que hay una falla aguda o una falla que se va haciendo de manera aguda pero que se estabiliza, van pasando todas estas etapas de agudización, estabilización, agudización, estabilización. Y el mismo corazón va echando a andar sus mecanismos de recuperación. Como mencionabas, Carlos, uno de ellos, la ley de Frank-Starling, se echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene mayor cantidad de sodio y agua, para que la fibra miocárdica del ventrículo izquierdo se estire un poco más y tenga mayor fuerza de contracción. Eso lleva, conforme va pasando, a una dilatación de las cavidades cardíacas. Pero llega un momento en donde empieza a ser patológico. En algún momento es benéfico, pero posteriormente se hará patológico. Y después echan a andar todos los mecanismos en el resto del organismo. Disminuye la presión de perfusión en el caso del choque cardiogénico, el ejemplo más crítico, un infarto agudo del miocardio de localización anterior, extenso. Se echan a andar todos los mecanismos en el resto del organismo, en cuanto a sistemas neuromorales, en cuanto a incremento de las resistencias periféricas para distribuir el flujo hacia los órganos que se consideran vitales, riñones, cerebro, corazón, y entonces viene toda esta presencia de hipoperfusión periférica, y es una de las manifestaciones clínicas. Son múltiples los mecanismos. Obviamente el paciente se nos va a presentar taquicárdico, también es otro de los determinantes del gasto cardíaco. ¿Sí? Aumentar la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco es un determinante importante, pero a la larga también va a ser más deleterio.
Entonces, el conocimiento de qué está pasando, de cuáles son las manifestaciones clínicas en base a una falla aguda o crónica del corazón, tendrá que ser llevado siempre por cuál es el mecanismo fisiopatológico que está causando esto. Como les mencionaba, es isquemia, es lo más frecuente que es isquemia, pero puede ser un incremento súbito de la poscarga. Y eso lo vemos todos los días en las salas de urgencias cuando el paciente nos llega con edema pulmonar a consecuencia de una crisis hipertensiva que es una emergencia hipertensiva. El paciente llega con edema agudo de pulmón. Y entonces tenemos que, sí, no le vamos a poner inotrópico, ¿sí? Le vamos a bajar en la poscarga con vasodilatadores y vamos a utilizar diurético. Puede ser ese incremento súbito de la poscarga. Puede ser un daño súbito, como lo hemos vivido ahora en la pandemia de COVID, en algunos pacientes críticamente enfermos en las terapias intensivas, en donde se presentan esa mezcla de daño citopático junto con microtrombosis, y lo cual hace que el pronóstico sea malísimo. Sí, buena parte de los pacientes que fallecen por daño pulmonar por COVID con problemas cardiovasculares, pues es esto, ¿no? Esta isquemia, trombosis periférica, isquemia miocárdica y daño citopático, que también lo veíamos antes, ¿sí? En las miocarditis. El taponamiento agudo, ¿sí? De la acumulación rápida de líquido en la parte pericárdica, en la membrana pericárdica, se va a manifestar como un síndrome de bajo gasto. Sin embargo, ahí no está dañado la fibra miocárdica, ¿sí? No está alterada la poscarga y prácticamente la precarga estará alterada, pero por cuestiones de restricción en el llenado. ¿Sí? Método diagnóstico, ecocardiograma, método terapéutico rápido de una pericardiocentesis. Tóxicos, que vamos viendo de manera más común, por ejemplo, en pacientes que reciben quimioterapia. Sí, o algunos fármacos que pueden ser citotóxicos, los más comúnmente empleados son quimioterapéuticos. Y lo vemos pues buena parte del tiempo en esos pacientes que están recibiendo, sobre todo pacientes con cáncer de mama, que pueden recibir mezclas de medicamentos cardiotóxicos. Alteraciones electrolíticas, ácido básicas, que no lo tocamos, pero que también son muy importantes en el paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, pacientes con cetoacidosis, ¿sí? Entonces es un conjunto de varias cosas que tenemos que conocer primero para poder diagnosticar. Totalmente de acuerdo. Alguna vez escuché de algún maestro que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. No podemos sacar de nuestra cabeza un diagnóstico si no lo metimos ahí antes, ¿no? O sea, si no leímos, si no fuimos a leer, entender qué es lo que estaba pasando con estas enfermedades, difícilmente cuando nos pasen por delante las vamos a ver, y bueno, pues eso nos puede suceder. Muy bien, doctor López Quijano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras agregar algún otro comentario. No, Carlos, felicitarlos por este esfuerzo que están haciendo de llevar la medicina, acercarla a alumnos y a la población a veces general, a otros alumnos. Esto obviamente lo ven alumnos de la Facultad de Medicina, pero lo pueden ver alumnos de la Facultad de Estocolmo. A lo mejor no nos entienden, pero podrá por ahí tener algún traductor. Gracias por este esfuerzo, Carlos, y un gusto de participar. Y mensaje para todos los alumnos es lo que dijo el doctor Escobedo, ¿no? O sea, la única forma que vamos a sacar de nuestra cabeza diagnósticos es teniendo conocimientos. Entonces, ustedes lo han visto, alumnos, es esfuerzo y más esfuerzo. Y el que decía esa frase, una de las personas que decía esa frase era el doctor Luis Torre, que ahora vive en la Ciudad de México, y decía, y cuando creas que ya sabes todo, en realidad no sabes nada, y hay que volver a estudiar, y estudiar. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Juan Manuel. Fíjate que curiosamente eso que acabas de mencionar es uno de los aspectos que se menciona en la filosofía Zen. Ayer estaba hablando de eso con mi hijo. Dice, hay un dicho que dice que cuando llegues a la cima de la montaña, sigue escalando. Entonces estuvimos discutiendo eso, justo este mismo concepto, ¿no? que tú mencionas. Y bueno, pues sí, es muy importante. Te agradezco mucho tu disposición. Obviamente que ha sido una charla
muy enriquecedora. En 30 minutos hemos hablado de infinidad de cosas que nos apasionan de medicina, especialmente de cardiología, de enseñanza, de aprendizaje. Y te agradezco también, bueno, pues este mensaje para los alumnos de medicina, que estoy seguro que pueden ver en ti a una persona como un ejemplo intachable de honestidad, de dedicación, de trabajo duro durante muchísimos años. Y eso es algo muy valioso en la actualidad para cualquier alumno de esta facultad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Juan Manuel López Quijano. Gracias y éxito. Gracias. Gracias.